Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 91. Seguimos aquí una jornada más y una jornada más que ha sido muy positiva o que por ahora está siendo muy positiva, puesto que no ha terminado todavía, ya que queda por disputarse ese Málaga Club de Fútbol Osasuna, que se está disputando en estos instantes en el estadio de la Rosaleda, pero como digo, una jornada muy positiva, puesto que el Granada Club de Fútbol volvió a ganar, encadena ya su tercera victoria consecutiva, tras derrotar ayer por 1-0 al Real Zaragoza, y el resto de sus rivales directos pues pincharon y en fin, con esta victoria el Granada aumenta un poco su colchón y de hecho ahora mismo se sitúa líder. Muy buenas noches, David, ¿qué tal? Otra victoria más, muy buenas noches, Ángel. Y como decía, muy importante porque esos resultados de los otros conjuntos que estaban en nuestra persecución nos han favorecido. Y la verdad que buenas sensaciones. Es verdad que en cuanto al juego, para mí no fuimos muy superiores a Zaragoza, ahora lo analizaremos. Pero bueno, unos 3 puntos que sirven muchísimo para lograr esa aspiración del Granada, que yo creo que ya debe ser pensar en el playoff. Efectivamente, una victoria muy sufrida en un partido con una máxima igualdad, que bueno, no sé si todo el mundo se lo podría imaginar, pero sí que es verdad que tampoco había motivos como para querer, sobre todo viendo el resto de resultados y en fin, las dinámicas de cada equipo de esta Liga 1-2-3, no había motivo para creer que el Zaragoza podía salir muy goleado de los Cármenes, pero cierto es, ya entrando en el partido, que el Granada salió en tromba desde el inicio, y eso se vio recompensado con un gran inicio de partido. Desde luego, y Diego Martínez lo destacaba en la rueda de prensa posterior al encuentro, que ese arranque de partido el Granada fue muy superior, generando diversas ocasiones que acabaron en córner, en un libre directo, y anotando ese primer gol muy importante que nos sirvió un poco pues para entrar en el partido, o sea, aumentar esa confianza con la que habíamos arrancado. Es verdad que a partir del gol quizá el Zaragoza fue un poco más dominador, fue un partido que para mí se dividió en distintas fases, pero aunque en general el juego quizás fuese mejor el del Zaragoza, en este juego lo que importa es la eficacia, y en la eficacia ganamos nosotros. Un gol que anotó Germán Sánchez en el minuto 5 tras rematar de cabeza a un córner botado por Álvaro Vadillo, el crack del Granada, que si no me equivoco es ahora mismo el máximo asistente de esta Liga 1-2-3 con 8 asistencias. Y bueno, hay que decir que esa jugada, ese gol a balón parado, quizá lo había ido buscando el equipo de Diego Martínez durante bastantes partidos. Desde luego, y muy importante, hemos hablado durante muchas semanas de ese balón parado, pero es que además, precisamente el Zaragoza, esa era una de sus debilidades, que lo destacaba su entrenador, el primero en la rueda de prensa. También contra el Elche conseguimos obtener buenos resultados en esta faceta, y es una faceta que destacábamos aquí porque es muy importante a veces en partidos en los que hay mucha igualdad, en los que no se define bien en las áreas, pues una jugada suelta como es un balón parado, una falta, un córner, cualquier jugada de este tipo puede servir pues para llevarse nada más y nada menos que 3 puntos valiosísimos. Además, ya lo comentaba el propio entrenador del Real Zaragoza, ¿no? Víctor Fernández, en la previa, que había que tener mucho cuidado con el balón aéreo porque este Granada pues apuesta mucho por él y es uno de sus fuertes. Sí, tenemos buenos lanzadores, como destacaba Vadillo, que está haciendo un año espectacular siendo un asistente muy importante, y además tenemos muy buenos rematadores, en este caso Germán Martínez también es un jugador que se incorpora muy bien, es decir que para el balón parado manejamos una serie de registros importantes, también tenemos otros buenos lanzadores como Federico a lo mejor, es decir que somos un equipo versátil en casi todas las áreas del juego, pero en esta especialmente, también en el punto de vista defensivo, porque no perdamos de vista que también lo que ganamos por un lado metiendo goles es lo que no dejamos de perder defendiendo, porque otro día más dejamos la puerta a cero, si no me equivoco son 14 ya los partidos en los que el Granada no encaja y Ruiz Silva es el Zamora de segunda división. Efectivamente, como bien dices, David, el balón parado, tanto ofensivo como defensivo, es uno de los puntales de este Granada. Y de hecho, el partido de ayer contra el Real Zaragoza, que recordamos que acabó con 1-0, con victoria por 1-0 para el Granada, recuerda quizá a aquellos partidos de la primera vuelta donde el Granada conseguía dejar su puerta a cero, hacía una magnífica defensa, un magnífico trabajo defensivo y finalmente pues conseguía anotar 1 o 2 goles que les bastaba para sumar 3 puntos. Sí, desde luego yo creo que una victoria en la que destaca más quizá el pragmatismo del equipo más que el buen juego, pero al final esto se trata de sumar, hay veces que no siempre se puede jugar como uno quiere. El Zaragoza era un equipo que destacaba a Diego, su punto fuerte, uno de sus puntos fuertes es la circulación de balón, y en ese ejercicio un poco de posesión para mí fue superior el Zaragoza,
pero como hemos comentado, al final lo que importa es que en las áreas se sea eficaz, tanto defensiva como ofensivamente, porque eso es lo que da puntos. También hay que decir que el Granada hubo fases del partido en las que fue muy dominador, ahora lo analizaremos, y en las que no aprovechamos bien los contraataques, pero que se generaron muy buenas oportunidades y que alguna de ellas, si hubiese entrado, pues habría dado otro aspecto, otro resultado y estaríamos hablando de otra cosa, a lo mejor. Hablaríamos de otra cosa, pero de la cosa que tenemos que hablar es de ese partido que, bueno, como bien decía David, después de esa salida en tromba por parte del Granada, con el que consiguió adelantarse y marcar el único gol del partido, el Real Zaragoza parece que se echa arriba, ya se ve obligado a empezar a atacar, porque, bueno, una también de las ventajas del Granada con jugar en casa es que el feudo nazarí, el Estadio Nuevo Los Cármenes, parece que es un buen fortín para el equipo local. Y eso parecía que lo tenía muy claro Víctor Fernández, que rápidamente ordenó a sus jugadores ir a presionar arriba e ir a por el partido. Sí, desde luego el Zaragoza fue un equipo muy valiente que intentó aplicar su idea de juego en un campo complicado. Él mismo admitía que era un campo complicado contra un rival que él dice es aspirante a subir directamente a Primera División para Víctor Fernández. Con lo cual un Zaragoza muy valiente, muy atrevido, y yo creo que los dos equipos fueron mucho mejor con balón que sin balón. Para mí, tanto el Zaragoza como el Granada manejaban bien la pelota, pero cuando no la tenían, el trabajo era un poco más complicado porque los dos equipos manejan bien el balón y cuando les tocaba defender, pues no lo hacían de forma tan agresiva, ¿no? Es verdad que en ese punto a lo mejor de presión el Zaragoza fue un punto mejor, pero realmente ningún equipo dominó excesivamente el partido desde mi punto de vista. Como hemos hablado, hubo una primera fase inicial en la que el Granada dominó, después se pasó a ser el Zaragoza, y ya en la segunda parte, en la que para mí el Zaragoza fue mejor en general, una vez entró Aced, que creo que lo analizaremos ahora, el partido cambió de cara completamente y fue el Granada el que amenazaba con sentenciar el partido en algún contraataque. Así es, ya en la segunda parte, pues efectivamente los cambios, que hablaremos, los cambios de Diego Martínez fueron vitales una semana más, lo habíamos comentado también la semana pasada con respecto al Rayo Majadahonda, que los cambios de Diego Martínez habían sido esenciales para conseguir esos 3 puntos, pero sí es verdad que ese cambio de Aced cambió un poco la dinámica. A un jugador que vimos muy bien ayer y que parece que está tomando protagonismo cada vez más en las alineaciones de Diego Martínez es Dani Ojeda. Totalmente, Dani Ojeda. Ya hablamos de él, destacándolo en el partido del Rayo Majadahonda, en el cual dio una asistencia, marcó un gol, bueno, dio una media asistencia realmente, pero bueno. Y yo creo que esto le ayudó mucho a su confianza, la verdad que se ha adaptado muy rápidamente al equipo, es un jugador que nos puede aportar mucho, además que estaba a pozo de baja, con lo cual eso le permitía tener un poco de espacio, aprovechó muy bien su titularidad, recordamos una ocasión que falló en la segunda parte muy clara, pero muy participativo, liderando el ataque como bien has comentado, y ya que destacamos individualidades, a mí me gustó mucho ayer el partido de Víctor Díaz, tanto ofensiva como defensivamente creo que Víctor Díaz estuvo excelente. También Adri Castellano, bueno, ahora hablaremos de todos ellos, pero sí, Dani Ojeda espectacular. Sí, la verdad que podríamos ir centrándonos en cada jugador del Granada, porque ayer fue un partido también muy completo, al igual que el de la semana pasada en Majadahonda también fue completísimo y no hay prácticamente ningún pero que poner. Este es otro igual. Pero bueno, también decir que, en fin, se esperaba quizá, por viendo la tónica general, que Vadillo siempre tomara más un poco la iniciativa, pero parece que Ojeda pues le puede quitar ahora mismo un poco el peso y por tanto repartir ese potencial ofensivo, esa responsabilidad ofensiva, tanto en Vadillo como en Ojeda. Coincido contigo en que Vadillo ha bajado un punto el rendimiento estas 2 últimas semanas, pero como bien señalas, Ojeda ha recogido el testigo y de manera brillante. O sea, es un jugador que quizá no tiene tanta calidad técnica como Vadillo, pero es un jugador muy rápido, es un jugador que tiene gol, es un jugador que tiene muy buena visión de juego y que puede aportar muchas cosas. Además, algo que sí tiene, que creo que Vadillo no es algo más de resistencia, porque siempre vemos que Vadillo casi nunca termina los partidos y eso, bueno, es un hándicap para el jugador, es una lástima, pero en este caso Ojeda en ese punto es algo mejor. Sin embargo, bueno, lo importante es que tengamos a jugadores de tan alta calidad para jugar este tipo de partidos tan complicados. Sí, de hecho Álvaro Vadillo abandonó el campo en el minuto 56, si no recuerdo mal, para la entrada precisamente de Ramón Aced, que bueno, ya segunda vez que repite Diego Martínez este tribote defensivo en el centro del campo, para contrarrestar también ese inicio de segunda parte donde el Zaragoza volvió a salir un poco mejor, presionando
presionando arriba, el Granada no conseguía robarle el balón y bueno, salió también precisamente para cortar una sangría ofensiva por parte del Zaragoza que estaba protagonizando Jorge Pombo. Totalmente, bueno, Pombo lo destacábamos la semana pasada, que era uno de los peligros del Zaragoza, más aún con la baja de Álvaro Vázquez, el goleador del equipo maño. Pombo se echó al equipo a la espalda, especialmente en la primera parte. Recordamos aquel tiro que desde su campo intentó batir a Ruiz Silva, que estuvo muy acertado. Y con respecto a lo de Aced, me parece muy interesante porque pudiera parecer que es un cambio defensivo, y en parte lo es, porque estás quitando un extremo como Vadillo para colocar a Aced, que es un jugador con un caliz más defensivo, pero sin embargo es un cambio ambicioso, en el sentido de que lo que intentó Diego Martínez y consiguió fue recuperar el control del partido, y al tener un poco más el balón y ser un poco más seguro atrás, generar esas posibles oportunidades de contra, que las hubo. Si hubiéramos rematado un segundo gol, pues habría sido mucho mejor, pero gracias al trabajo de Aced hubo una mejoría notable tanto en defensa como en ataque. Sobre todo en ataque, puesto que Ramón Aced en múltiples ocasiones empezaba liderando el ataque y acababa pues cediendo la pelota o encontrando un pase peligroso para alguno de los hombres de arriba. Otro jugador también que se notó muchísimo su entrada en el campo fue el de Adrián Ramos, que bueno, volvió ayer a jugar después de haber tenido unas molestias en las últimas semanas. Sustituyó a Rodri, un delantero que bueno, lo intentó, aunque quizá de nuevo de cara a gol no fue su día, pero sí que es verdad que trabajó mucho y eso lo destacó mucho Diego Martínez en rueda de prensa. Sí, Rodri volvía a la titularidad, ya jugó contra el Rayo Majadahonda y para mí hizo un muy buen partido, y para mí este partido incluso fue hasta mejor, a pesar de que no tuvo tanta incidencia en los goles, porque fue un jugador que se metió mucho en esa segunda línea, esa línea del centro del campo, y ayudó mucho a sacar la pelota en distintos tramos, casi más que a veces el propio Adrián Ramos, quiero decir. Es decir, que fue un jugador muy importante a la hora de deshacer esa presión que proponía el Zaragoza. Rodri es un jugador que siempre lo da todo, que es muy importante, pero es verdad que cuando entró Ramos, estando fresco y el Zaragoza un poco cansado, hizo que saliese la mejor versión del cafetero, que solo le faltó redondear con un gol. Coincido contigo sobre todo en eso, que se notó que estaba al 100%, puesto que había entrado ya en el inicio de la segunda parte, y efectivamente fue de gran ayuda tanto para bajar balones arriba, proteger la posesión arriba, tranquilizar el juego un poco, porque el partido se empezó a convertir un poco en esa segunda parte en un correcalles, y tanto la entrada de Aced como la de Ramos pudieron enlentecer y tranquilizar un poco el juego. Sí, además ese trabajo que hizo Rodri para mí fue un poco espejo del trabajo que hizo este jugador de Zaragoza, de un nombre un poco extraño, Ibekembe, es un poco extraño ese nombre. James Ibekembe bueno, es un poco extraño de decir. Bueno, este jugador que jugaba... Nombre extraño, pero gran jugador. Gran jugador, estuvo jugando como de segunda punta o de 9, pero él venía mucho a recibir al centro del campo, hacía que el juego del Zaragoza fluyera mucho mejor, y fue ese trabajo el mismo que hizo Rodri, pero él sin tener otra referencia más arriba, con lo cual él se multiplicó, ¿no? Sí, desde luego que la entrada de Ramos, como hemos comentado, aportó mucha frescura, y a lo mejor la única pega que podemos decir con respecto a los cambios fue que para mí Puertas entró demasiado tarde, porque yo creo que con los espacios que había, alguna contra habría podido enganchar Antonio Puertas, igual que hizo en el último partido contra el Rayo Majadahonda. Fue una lástima, pero bueno, Diego Martínez evidentemente acertó, porque el resultado pues está ahí. Y además incluso la entrada de Antonio Puertas también fue beneficiosa para el equipo, primeramente porque aportó piernas, como se suele decir, ¿no? Aportó un poco de físico al equipo, y aparte también Puertas se le vio en una faceta muy parecida a la de Ramos, enlentecer el juego, tranquilizar el juego, esconder la pelota. Así que vaya, los tres cambios de Diego Martínez es que no hay ningún pero, salvo ese que quizás fue más tarde. Sí, bueno, solamente quizá eso de que quizá pudiese entrar un poco más tarde, pero entraron todos los jugadores con esa conciencia de saber muy bien qué era lo que necesitaba el partido, qué era lo que necesitaba el equipo, que era aguantar la pelota, como tú bien dices, tocar, no precipitarse. Aced fue el mayor ejemplo de eso. De hecho, alguna jugada en la que él tuvo que precipitarse y tuvo que disparar a puerta no lo hizo, pero bueno. Pero sí, desde luego entraron con mucho acierto. Aced, desde luego, que ha mejorado bastante con respecto a lo de las últimas semanas, que siempre había entrado con ese mismo rol, pero cada vez lo hace mejor. Y yo creo que incluso se podría plantear, dado que creo que Montoro es baja para el siguiente partido, se podría plantear incluso una entrada de Aced en el 11 titular. Efectivamente, vimos que Montoro vio la quinta amarilla, por lo tanto se pierde a priori ese partido frente a la Unión Deportiva Almería del próximo día. También destacar la seguridad que ofreció Ruiz Silva y la defensa atrás.
desde luego, lo hablamos, Rui Silva casi toda la semana, y a mí a veces se me olvida decirlo y es injusto. Es el Zamora de la Liga, si no me equivoco son 14 porterías imbatidas lo que lleva el Granada, que es el equipo que menos goles encajados lleva. Bueno, es muy importante el trabajo en defensa porque hablábamos la semana pasada que hay equipos, el mismo Zaragoza, que juegan muy bien al fútbol, que tienen jugadores interesantes, pero que en las áreas, en este caso en la defensiva, no son buenos. Y si tú no defiendes bien es muy difícil que puedas sacar los partidos adelante y mucho menos los campeonatos en este caso. Con lo cual esa línea de defensa y de portería es fundamental para que el Granada esté donde esté, que es ni más ni menos que en la primera plaza por ahora. De hecho, eso hemos comentado antes, ¿no? Que Diego Martínez parece que le da más importancia a priori a la defensa, al no encajar goles, que al ataque, aunque el ataque también por ahora va acompañando, pero al final es cierto que si un equipo no encaja gol, tiene más posibilidades de llevarse el partido que si encaja. Totalmente, y tampoco me parece que el Granada sea un equipo netamente defensivo, es decir, es verdad que es un equipo pragmático, que es como el mismo Diego Martínez dice, se pone distintos trajes a lo largo del partido, cuando hay que atacar, ataca, cuando hay que defender, defiende, pero sí es verdad que la idea muchas veces es de robar el balón, de tener la posesión, y aunque hay veces que es verdad que el Granada se echa atrás y busca un contraataque, eso lo hacen todos los equipos del mundo, para mí es un equipo que propone una idea de fútbol más o menos atractiva dentro de lo que cabe. En defensa, además de destacar tanto a Germán como a José Antonio Martínez, como a Víctor Díaz, habría que destacar también a Adri Castellano, ¿no? Un jugador que, bueno, no ha disputado muchos partidos esta temporada debido a que ha tenido una larga lesión durante toda la campaña, y de hecho el único partido que jugó anteriormente, creo recordar que fue el de Copa frente al Elche, que acabó expulsado además y dando sensaciones no muy buenas, pero desde que le tocó jugar la semana pasada en Majadahonda por la lesión de Kini, parece que tenemos un lateral con el que no se contaba y que es muy interesante. Sí, si no me equivoco puede que disputase algunos minutos en Córdoba, pero no lo recuerdo 100%, y sí, el trabajo de Adri Castellano es muy importante, a partir de esa lesión que tuvo Kini contra el Rayo Majadahonda ha estado sustituyéndole, y bueno, en este caso sí es un jugador de pierna natural, porque decíamos que Kini es un jugador diestro que juega de lateral izquierdo por la baja de Alex Martínez, y Adri Castellano desde luego que hizo un trabajo fundamental, es verdad que a lo mejor ofensivamente no aportó tanto, pero en la faceta defensiva, que es lo más importante, puesto que es un jugador defensivo, es un defensa, pues fue muy, muy importante, y desde luego que no se arrugó a la hora de sacar la pelota porque el Zaragoza le apretaba mucho, especialmente a él. Yo creo que sabían que era un jugador un poco menos adaptado a esa posición o que había tenido menos minutos, pero sin embargo no se notó esa teórica debilidad, porque no fue así, no fue ninguna debilidad. El Granada jugó muy bien y Adri Castellano lo hizo de maravilla. Vamos a repasar enseguida la lista de resultados que ha dejado esta jornada número 29, pero antes, David, hemos mencionado varios jugadores del Zaragoza. ¿Cuál te gustó más? Hemos hablado de Pombo, hemos hablado de James. No sé, a mí también me gustó personalmente mucho los extremos, sobre todo Nieto, que por la banda izquierda también, gracias a que conseguía combinar con James, pues parecía que era por donde llegaba el peligro del Zaragoza. Sí, pues de todos los que ha destacado, para no repetir, yo diría que Javi Ross es un jugador que a mí me gusta mucho, lo destacamos también en la previa del partido, que es un jugador que tiene muy buen pie, que maneja muy bien la pelota, y yo me quedaría con él, también con Nieto, que fue bastante incisivo por esa banda izquierda, pero bueno, aparte de los que has dicho, pues yo me quedaría con Javi Ross especialmente. Vamos a repasar ya esa lista de resultados, una jornada que nos ha dejado muy buenos resultados para el Granada Club de Fútbol. Sí, que curiosamente se repite mucho el 1-0, ahora verás. Sí, efectivamente, porque en esa jornada del sábado todos los partidos quedaron 1-0, Mallorca 1, Real Oviedo 0, el Sporting consiguió una victoria 1-0 también frente al Almería, Nàstic de Tarragona 1, Albacete 0, ojo a este partido, y Elche 1, Cádiz 0. Ya en el domingo 10 de marzo, ya sí los partidos se distribuyen un poco más ese marcador. Rayo Majadahonda 2, Alcorcón 0, Extremadura 3, Córdoba 0, Granada 1, Zaragoza 0, Tenerife 1, Numancia 1 y Deportivo de La Coruña 0, Las Palmas 1, y queda por disputarse ese Málaga-Osasuna que se está disputando en estos momentos en el estadio de La Rosaleda. Lo bueno que ese partido casi cualquier resultado nos favorece, quizá a lo mejor sería un empate, pero cualquier resultado nos favorece. Bueno, una jornada en la que habría que destacar muchas cosas. Quizá yo empezaría por esa curiosidad de que ha habido 6 partidos, ni más ni menos, que han terminado por 1-0, que no deja de ser curioso. Para mí muy llamativa esa victoria a domicilio de Las Palmas en el estreno de Pepe Mel, además en Riazor, su ex equipo, y en un campo donde nadie había ganado hasta ahora, pues Pepe Mel se estrena como entrenador de Las Palmas, dicen que entrenador nuevo, victoria segura, en este caso se cumplió el tópico,
Y además, un equipo muy atrevido, muy decidido y con un entrenador que él dice que ha venido a llevar a Las Palmas al playoff, que era el objetivo que a priori el equipo canario se planteó a principio de temporada, pero en el que no estaba desde luego cerca en los últimos partidos. La verdad que la Unión Deportiva Las Palmas parece que se desinfló muy pronto en esta Liga 1-2-3, empezó la temporada con Manolo Jiménez, pero luego finalmente cambió a Paco Herrera y ahora ha vuelto a cambiar de técnico para la llegada de Pepe Mel. Y bueno, Las Palmas, en nuestra opinión, creo que es un equipo que siempre, o por lo menos a principios de temporada, pensábamos que iba a estar muchísimo más arriba de donde está, seguramente peleando incluso por el ascenso directo. Pero bueno, esto es lo que tiene la Liga 1-2-3, que no te puedes fiar de ningún equipo. Otra sorpresa, David, también fue esa derrota del Albacete en la casa del colista, del Nàstic de Tarragona, que gana un partido un montón de meses después. Sí, tampoco nos sorprende a nosotros especialmente porque venimos diciendo casi semana a semana que el Nàstic es un equipo también parecido al Zaragoza, es decir, que tiene muchos méritos, que juega bien, pero no lo traduce en puntos. En este caso tuvo incluso un poco de fortuna porque, si no me equivoco, el gol lo consiguieron en un penalti en el último minuto y justo después hubo una ocasión del Albacete que Zozulia la estrelló en el larguero, con lo cual, bueno, 3 puntos muy sufridos, muy trabajados para un Nàstic de Tarragona que aspira a salir de esa posición de abajo, de farolillo rojo, perdón. Y es verdad que sorprende esa victoria del Nàstic contra un equipo como el Albacete, que parece que últimamente se está desinflando un poco, pero que no hay que descartar ni para el playoff ni incluso para el ascenso directo. Sí, Diego Martínez lo ha comentado, y bueno, Diego Martínez y casi todos los técnicos que son conscientes de la dificultad de esta liga, que al final todos los equipos acaban teniendo sus rachas, tanto positivas como negativas. El Granada tuvo su negativa en el pasado mes de febrero, ¿no?, donde decíamos que le costaba mucho ganar, que daba muestras como de cansancio físico, pero al final es que esta liga es así. Otra derrota también a domicilio que, bueno, que quizá no se esperaba tanto, fue la del Cádiz contra el Elche, en el Martínez Valero, aunque en este caso el Elche sí que ha dado muestras de mejor juego y sobre todo de más regularidad. Sí, un Elche de Pacheta que se mostraba muy satisfecho con el partido que habían hecho sus hombres, desde luego que para mí hizo más méritos que el Cádiz para llevarse el partido, y así fue. También destacar esa victoria del Mallorca contra el Oviedo con un gol de nuevo de Estupiñán, que si no recuerdo marcó la jornada anterior. En fin, un equipo que es interesante y que parece que puede llegar a esos puestos de playoff, frena un poco esa buena dinámica que llevaba el Oviedo, y también esa victoria del Extremadura contra el Córdoba, contundente por 3-0 en un partido en el que el portero del Córdoba falló demasiado y en el que las necesidades del Córdoba pues se vieron muy afectadas. Yo creo que es una victoria muy importante para el Extremadura y que hunde un poco al Córdoba. Veremos a ver en qué queda el equipo califa. Vamos a repasar enseguida la clasificación, pero sí es cierto que el Córdoba parece que pierde, hombre, todavía queda mucho, pero parece que pierde un cuarto de salvación, puesto que, bueno, al final visitar a un rival directo como es el Extremadura y caer derrotado por 3-0, y sobre todo eso, mostrando debilidades atrás. Esta vez fueron fallos del portero, pero las semanas previas han sido de la defensa. Sí, especialmente es eso, es la sensación, ¿verdad? Porque igual que el Nàstic de Tarragona incluso está peor, la sensación es que es un equipo que tiene más argumentos futbolísticos o que por lo menos está más confiado o incluso tiene más fortuna. A veces todo esto juega para que un equipo se salve o no. Pero bueno, el Córdoba es un equipo que tiene muy buenos jugadores, lo hablamos la semana pasada, y que desde luego no tenemos que descartar, o no sería sorprendente que terminase salvando la categoría. Vamos a repasar a ver cómo está esa clasificación de la Liga 1-2-3, estas 29 partidos ya de Liga de 42 disputados. El Granada es el actual líder con 56 puntos, le sigue el Osasuna con 54, en la zona de playoff Albacete con 50, Málaga con 50, Deportivo de La Coruña con 49 y Cádiz Club de Fútbol con 47. Ya fuera de esa zona de playoff, pero cerca, el Mallorca con 45, el Real Oviedo con 44, la Unión Deportiva Almería con 43, el Alcorcón con 42, Las Palmas con 41, el Real Sporting de Gijón con 39, y ya le siguen el Elche con 36, Numancia 35, Rayo Majadahonda 33, Tenerife con 32, Lugo con 31, Zaragoza con 31, y ya en la zona roja, la zona peligrosa, el Extremadura con 27, le sigue el Nàstic de Tarragona con 24 y el Córdoba con 22, que cierra la clasificación como el nuevo colista de esta Liga 1-2-3.
Hablábamos que el Nástic al final ha abandonado esa zona de farolillo rojo, no está tan lejos de salvar la categoría, pero todavía tiene que trabajar mucho. También destacar, si me permites, Ángel, ese golazo de Milla en ese partido del Tenerife contra el Numancia, un gol olímpico en el cual bueno, pues anota directamente desde el córner. Le recomendamos a nuestros espectadores que si pueden lo vean, porque para mí es el tanto de la jornada sin ninguna duda. Tanto de la jornada, ya saben, sin ninguna duda. Nosotros nos vamos a ir un momento a publicidad, pero volvemos enseguida porque todavía tenemos que repasar lo que va a dar de sí la próxima jornada, la jornada número 30 ya, y hablar del próximo rival que va a ser la Unión Deportiva Almería y muchas cosas más. Nos vemos. Estamos de vuelta aquí en minuto 91. Recordamos, para los que se acaben de incorporar, que el Granada consiguió una nueva victoria en el día de ayer frente al Real Zaragoza por 1-0, gol que anotó Germán. Y bueno, actualmente se sitúa líder de la clasificación a expensas todavía de cómo acabe ese Málaga-Osasuna que se está disputando en estos momentos. Vamos a repasar ya la próxima jornada que tendrá lugar el próximo fin de semana, la jornada número 30, que bueno, hemos comentado que quizá va un poco más light que estas semanas pasadas. La jornada se abrirá el sábado 16 con un Albacete-Extremadura a las 4, a las 6 Cádiz-Lugo, a las 8:30 Alcorcón-Tenerife y Real Zaragoza-Elche a la misma hora. Ya en el día siguiente, domingo 17 de marzo, a las 12 del mediodía Real Oviedo-Nástic de Tarragona, a las 4 Córdoba-Sporting de Gijón, a las 6 Almería-Granada, a las 6 también Osasuna-Rayo Majadahonda y a las 8 Las Palmas-Mallorca. Y ya cerrando la jornada, el lunes 18, Numancia-Málaga. En fin, David, ¿qué partido destacamos? Bueno, como siempre vamos a destacar el nuestro, que es ese Almería-Granada, un derbi andaluz que desde luego viene con dos equipos que están en una buena dinámica y que analizaremos a continuación. Y yo me quedaría con otros dos partidos, como son Las Palmas-Mallorca, un duelo de equipos isleños. Las Palmas, como hablábamos antes, que se estrena Pepe Mel como local. Y un Mallorca que viene en una dinámica también muy positiva, con un jugador muy interesante que casi siempre destaco, que es Lago Junior, que además la anterior jornada le venció al Oviedo con ese gol de Estupiñán del cual hemos hablado. También ese Osasuna Rayo, porque el Osasuna es un equipo que como local está muy fuerte este año, pero el Rayo Majadahonda venció en la última jornada. Es un equipo que siempre es interesante y difícil, y veremos a ver si en este test contra el Osasuna, un equipo muy duro, es capaz de plantar cara, igual que lo ha hecho contra nosotros y contra el Sporting de Gijón. Además, el Rayo Majadahonda también se está destacando como buen visitante en Liga, ya que le ganó al Real Sporting de Gijón y, en fin, ha ganado varios partidos fuera. También podríamos comentar quizá el partido del Córdoba, precisamente contra el Sporting de Gijón, un partido por abajo, y sobre todo, creo yo, por la expectativa de ver si el Córdoba puede despertarse después de ese mazazo que ha supuesto el 3-0 anotado en Almendralejo, en el partido frente al Extremadura. Desde luego, un Córdoba que esa aspiración a mantener la categoría puede asfixiarle un poco, puede hacerle pasar dificultades contra un equipo, el Sporting, que bueno, todavía no se ha descartado para esa lucha contra el playoff, pero desde luego que tiene que remar bastante, pero desde luego es un equipo histórico y que puede ser un partido muy interesante, sin duda. Nos centramos de todos modos en ese partido que tendrá lugar el próximo domingo a las 6 de la tarde entre la Unión Deportiva Almería y el Granada Club de Fútbol, un derbi andaluz en el que los de Diego Martínez no podrá contar con Montoro debido a que vio la quinta amarilla. Y bueno, adelantábamos aquí antes, o por lo menos apostábamos a que quizá podría darle entrada a Ramón Aced. Sí, desde luego, lo comentábamos anteriormente y creo que sería una buena opción Ramón Aced. La entrada de Fran Rico en el equipo parece que se va a retrasar aún más, que sería interesante, aunque quizá de titular también sería precipitado. Pero Ramón Aced, aunque es verdad que es un jugador quizá menos creativo que Montoro y con peor pie que Montoro, es un jugador que puede aportar eso que nos da el jugador valenciano. Y bueno, puede ser de la partida Aced. Veremos a ver si el esquema le favorece, y desde luego que encaja más que sea titular en un partido como visitante, puesto que es un partido que se prevé con más dureza en ese centro del campo. Además, Ramón Aced, que volvería así al Estadio de los Juegos Mediterráneos, que bueno, fue su casa hace unas temporadas. El Almería, el año pasado, estuvo a punto de descender a Segunda B, pero este año, por lo visto, ha realizado una mejor gestión y bueno, pues está acomodando, ¿no?, en esa zona cómoda de la tabla, esa media tabla alta. Y bueno, presenta una gran plantilla que no le va a poner las cosas fáciles para nada a este Granada. ¿Qué podríamos destacar del conjunto almeriense? Varias cosas. En primer lugar, que el Almería es un equipo que
para mí va a luchar o está luchando por clasificarse al playoff. Quiero corregir que antes me he equivocado, he dicho el Rayo Majadahonda, al que le venció fue al Alcorcón, y el Almería fue el que cayó en el Molinón, pero a pesar de esa última derrota del equipo almeriense, es un equipo que viene mostrando muy buena imagen. Por ejemplo, venció en la Romareda, siendo la primera vez que el equipo lo conseguía en un estadio tan complicado. Y es un equipo interesante que tiene individualidades también interesantes, como por ejemplo Corpas, es un jugador muy interesante. Es decir, una Almería que va a plantar mucha cara, que es un bloque muy bien construido y que aspira casi a lo mismo que el Granada, que es jugar ese playoff de ascenso. ¿Qué jugador podríamos destacar? Porque bueno, se habla de Corpas, pero la verdad que este Almería es un equipo muy coral, diría yo. O sea, no hay un jugador que destaque mucho por encima del resto. Aparte de Corpas, yo quizá diría Juan Carlos, un jugador que juega en esa zona de la media punta, segundo delantero, que se incrusta bien entre líneas, que tiene buen disparo, buen pase, y a lo mejor también ese delantero centro que tienen como Álvaro Jiménez, que es un buen rematador y que seguro que tendremos que estar muy pendientes de él, tanto en las jugadas de balón parado como en los centros laterales que pueden llegar por parte precisamente de Corpas. ¿Cuál crees, David, que puede ser el punto débil para atacar y, en fin, la clave del partido para que el Granada sume una nueva victoria? Me da la sensación de que va a ser un partido muy físico, porque el Almería plantea ese tipo de encuentros. También con esa baja de Montoro, en la que intuyo perderemos un poco de control en el centro, será importante que esa presencia física sea ganada por nuestra parte, o que por lo menos podamos aguantar. Pero evidentemente la clave será, como casi siempre decimos, que los extremos nuestros estén entonados, porque casi siempre nuestro fútbol viene de ahí, y si aprovechamos la debilidad que pueda tener el Almería por esa zona, acabaremos anotando gol. Bueno, pasamos ahora a analizar la prensa, que bueno, tanto la prensa previa y posterior a este partido, y a conocer un poco ese eco, y en fin, eco también en redes sociales, que ha tenido esa victoria del Granada por 1-0 Real Zaragoza. Para ello está aquí Maribel con nosotros. Muy buenas noches, Maribel, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel, un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Nuestro, por supuesto, también tenerte aquí una semana más. En fin, coméntanos cómo ha vivido la prensa esta victoria o este partido. Bueno, Víctor Fernández se mostró preocupado por la falta de eficacia en la área y por esa fragilidad defensiva a balón parado, que efectivamente después se demostró que era algo realmente por lo que debía estar preocupado. Desde luego que Víctor Fernández lo decía, lo que más le preocupaba, más que las ausencias, que eran notables en el Zaragoza, con esa baja quizá de Álvaro, lo importante era que en el balón parado pues no era un equipo fuerte, y como muy bien ha señalado Maribel, en la casi segunda jugada del partido, minuto 3, pues encaja el gol a balón parado, con lo cual debe dar rabia, ¿no?, que tú lo digas en la rueda de prensa y que efectivamente ocurra. Sí, porque de hecho imagino también que habrá sido algo que precisamente se haya entrenado por parte del Zaragoza esta semana, y eso molesta mucho a los entrenadores, ¿no? Cuando precisamente practican, entrenan con sus hombres una cosa, y en los inicios, en el primer momento del partido, podríamos decir, toda esa planificación, esa preparación se va un poco al traste, ¿no? Y empieza el partido ya con un 1-0 en contra, pero bueno, es el fútbol. ¿Qué más tenemos? Efectivamente, y además después Víctor Fernández dijo que esa sanción a Pombo le había afectado muchísimo. Si ya tenía un mal resultado, ahora era muy mala fortuna esa sanción a un jugador bastante importante. Sí, porque recordamos que Jorge Pombo vio la quinta amarilla también, ya en una jugada cerca del final del partido, quizá ya en una jugada más propia de la impotencia por ver que se escapaban esa posibilidad de puntuar. Y en fin, pues se pierde el próximo partido. Por supuesto, una baja muy importante para el equipo maño. Mala fortuna, bueno, también mala gestión un poco de los tiempos, porque realmente no sé hasta qué punto era necesaria esa cartulina a Pombo, que efectivamente fue el jugador más incisivo y más peligroso con esa baja de Álvaro, el delantero maño, que es el que más goles lleva del equipo, y efectivamente yo creo que Pombo va a ser una ausencia importante para el siguiente compromiso del Zaragoza. Sí, efectivamente. Además, después Víctor Fernández, aparte de la sanción de Pombo, también dijo que bueno, había sido un partido en el que el Granada había jugado peor que el Real Zaragoza, pero que al final pues son los goles lo que cuentan. Sí, también hablaba Diego Martínez en la rueda de prensa, incluso previas, que el Zaragoza era un equipo que tenía mejores sensaciones que resultados. Y de nuevo, una semana más, el Zaragoza vuelve a tener mejores sensaciones que resultados. Son
solamente un punto de los últimos 12, si no me equivoco, lo que ha obtenido el equipo de Víctor Fernández. Una situación preocupante, pero que veremos a ver el Zaragoza si es capaz de sacarla adelante. Vamos a tratar también un poco, que creemos que es interesante, ¿no?, la prensa previa al partido, que se comentaba tanto por Granada o por Zaragoza sobre ese partido que se disputó en el día de ayer y que recordamos que el Granada se lo llevó a la buchaca, podríamos decir, por un gol a 0. Efectivamente, bueno, en la previa del Granada se decía que se intentaba repetir un partido como el del Majadahonda y bueno, que se buscaba sobre todo el liderato, que al final fue lo que conseguimos, ese punto muy importante para que ahora el Granada esté líder de nuevo. Es verdad que dependemos de Osasuna, perdona Ángel, pero recuperamos el liderato, yo creo que es muy importante, aunque Diego Martínez siempre insiste mucho en que él no mira la clasificación, pero eso es una cuestión de Diego, y que yo creo que no viene mal, pero es verdad que la prensa evidentemente habla de que estamos ahí en la primera plaza. Sí, no, al final, hombre, Diego hace bien, puesto que hay que ir siempre, no hay que ir desde subido, sobre todo en esta categoría, en otra categoría quizá no, pero aquí en la segunda división estamos viendo que efectivamente el Albacete va y pierde contra el colista, el Elche le gana al Cádiz, en fin, que no hay nada seguro, aquí nadie por ir mejor te asegura que va a sacar 3 puntos en ningún partido. Efectivamente, bueno, además en la previa se apostaba por Rodri en vez de por Ramos, que efectivamente vimos que fue lo que sucedió. Sí, Ramos quizá llegaba un poco tocado, ¿no?, puesto que había estado la semana anterior de baja. Y bueno, pues Rodri, la verdad que había encadenado 2 partidos donde había mostrado buen trabajo, ¿no?, como hemos comentado, y Diego Martínez pues parece que volvió a darle una nueva oportunidad. Esa era otra de las dudas que nosotros manejábamos la semana pasada, si repetiría titularidad Rodri como en Rayo Majadahonda, quiero decir, o si por lo contrario sería el colombiano Adrián Ramos el titular. En este caso, como hemos hablado, fue Rodri, la prensa acertó en este caso y la verdad que hizo un muy buen trabajo. Habría que ver si para la semana que viene, con Ramos parece ya en mejor forma, recuperará la titularidad contra el Almería. Supongo que sí, pero no lo sé. Bueno, y también destacar que Diego Martínez dijo que había sido muy importante la afición en esta victoria. Fue la mejor entrada de la afición y hubo una iniciativa que fue la de las luces de los móviles. En el minuto 63 estaba el estadio lleno de luces y fue un espectáculo muy bonito, aunque criticado por algunos, ya que el marcador era solo 1-0 y bueno, ya pasó con el Málaga que después hubo una derrota y lo de las luces pues quedó un poco ahí, un ridículo. Sí, es verdad que eso mismo, ese asunto de los flashes, ¿no?, del móvil pasó también en Málaga y justamente pues cayeron derrotados con el Granada, precisamente. Sí, desde luego, y creo que esa idea de las luces viene de allí cuando una alta expedición de granadinos que estuvieron en Málaga se fijaron en que era una buena forma de animar a su equipo, aunque en este caso a los del Málaga no les funcionó, a nosotros sí. Y destacaba Maribel ese papel de la afición con esa promoción que hubo para la venta de entradas que propició una gran afluencia de público al nuevo Los Cármenes y además Diego Martínez insistió que ese apoyo de la afición fue muy importante para conseguir la victoria. Sí, más de 13.000 personas se congregaron en el nuevo Los Cármenes y sí es verdad que precisamente se notó mucho, además por televisión incluso, que cuando el Zaragoza empezaba a apretar un poco más y que la situación para los locales estaba un poco más complicada, pues que es verdad que el equipo, o la afición mejor dicho, no paraba de cantar y eso expoleaba un poquito al equipo que al final pues consiguió sobreponerse, ya hemos comentado sobre todo con esos cambios al inicio de la segunda parte. Y al final un partido que se llevó el Granada. Efectivamente, de hecho también hubo cánticos y palmeos tras el partido, pero bueno, se criticó también la desaparición de ese himno clásico al final, que dicen que hay que volver a ponerlo, pero ya se verá. Sí, podría ser una polémica, ¿no? Que no sabemos si fue quizá por error o directamente que se le da más protagonismo al himno del 80 aniversario. Llama la atención, a mí personalmente o particularmente me gusta que el himno clásico suene una vez acaben los partidos y que el actual suene antes de que salgan los jugadores y que todo el estadio lo cante para empujar y para apoyar. Pero bueno, no sé si tiene alguna razón, como dices tú, de que hubo algún error con la megafonía o alguna cuestión derivada de este asunto,
pero realmente, bueno, pues no sonó. Lo que sí creo que ocurrió fue que los jugadores salieron a saludar, gesto que desde luego como aficionado se agradece, porque ya que venimos y estamos ahí apoyando, pues que además de que respondan en el campo, que una vez acabe el partido se agradezca ese apoyo, pues es muy, muy importante y muy, muy bonito. Y en cuanto a la prensa ya del postpartido, hemos visto dos caras, ¿no, Maribel? Por parte de la del Granada, pues alabanzas a un equipo, al equipo rojiblanco, pero por parte del Zaragoza, totalmente lo contrario. Efectivamente, sobre todo, bueno, se incidió en la falta de jugadoras importantes como Álvaro Vázquez y también, sorprendentemente, se responsabiliza al portero. Yo no sé qué opináis sobre esto. Bueno, en el gol quizá habría que verlo repetido, ¿no? Pero es verdad que puede salir mejor el portero, pero yo creo que a lo mejor esa crítica que se hace al portero no responde tanto a este partido en concreto como a la evaluación general de la temporada, porque precisamente lo que se critica al Zaragoza es que en las áreas no es contundente y claro, eso al final a los que atañe especialmente es a los delanteros y en este caso al portero. Pero yo creo que en esta jugada realmente no fue tan error de hecho, en la jugada del gol vemos como Germán se adelanta a incluso dos defensores, o sea, parece que la jugada es quizá más fallo de la defensa. Sí, desde mi punto de vista sí, pero es verdad que bueno, que si el Zaragoza está donde está, teniendo esa idea, ese proyecto teórico de alcanzar los playoffs, pues evidentemente suena raro, hay que buscar responsables. También es verdad que un equipo que ha cambiado 3 entrenadores durante el año, pues es difícil que encuentre esa regularidad. Sí, además ese objetivo de entrar en playoff quizá era el objetivo principal, ¿no? o el primario de la campaña, pero hombre, yo creo que viendo el desarrollo de los partidos ya parece que habría que cambiar un poco el objetivo, ¿no? Sí, yo creo que el objetivo del Zaragoza, y el propio Víctor lo admitía, es salvar la categoría. Es duro decirlo, pero evidentemente están más cerca del descenso que de los puestos de playoff, por lo tanto es ahí donde hay que incidir. Sobre todo eso, salvar la categoría lo más holgadamente posible y intentando pasar los mínimos apuros, pero sí es verdad que efectivamente el Zaragoza le está costando encadenar victorias y sobre todo vemos que la Romareda de este año no es quizá ese feudo tan inexpugnable como ha sido otros años. No, hablábamos de que el Almería en la última jornada rascó los 3 puntos allí por primera vez en su historia y desde luego que para un equipo que aspira a ascender o a ser fuerte en la categoría, casi hay que empezar por esos partidos como local en los que se suele ser favorito o los que se suelen ganar partidos, y en este caso el Zaragoza pues no está siendo así. ¿Qué más cosas decía la prensa de Zaragoza y la de Granada, que bueno, también tiene cosas que contar? Bueno, la del Zaragoza simplemente eso, destacaba efectivamente la fragilidad defensiva y la falta de eficacia en la área, aparte de lo que he dicho ya, de la falta de jugadores importantes. Y bueno, en el Granada se destacó la solvencia del equipo, un equipo práctico que supo mantener la puerta a cero y la importancia de la afición. Un equipo que encadena 3 victorias seguidas, pero 12 puntos. Aparte de esas 3 victorias que suman 9, pues los otros 3 puntos vienen de esa victoria, entre comillas, que tuvo el Granada frente al Reus, que bueno, partido que no se disputó, pero del que cobró 3 puntos. Sin duda, en esta liga que están de rachas, sumar 12 puntos seguidos es una barbaridad. Y más cuando de los últimos 4 encuentros el Granada en casa solo había ganado 1. Hablábamos hace un segundo de esa importancia de los partidos como local y precisamente el Granada en ese aspecto últimamente no había estado muy acertado. Por eso es muy importante esta victoria contra el Zaragoza, destacando ese pragmatismo que decía Maribel. Es verdad, porque el Granada no hizo un juego brillante, lo hemos analizado, y quizá objetivamente el Zaragoza fue mejor, pero al final lo que importa es imponerse, ganar los puntos. En este caso el Granada lo consiguió, y a expensas de lo que ocurre en este partido, que aún no sabemos cómo terminará, entre el Málaga y el Osasuna, pues es posible que la semana que viene vengamos con de nuevo el liderato bajo el brazo. Además, aunque bueno, quizá el juego del Granada no fue el más brillante en esta jornada, sí que se demuestra, ¿no?, como un gran potencial físico, ¿no?, un gran momento de forma en lo físico,
ya que bueno, veníamos del mes de febrero donde el Granada tuvo una mala racha de resultados y donde precisamente se criticaba quizá que se veía a algunos jugadores claves del equipo cansados. En este partido, tanto en este como en el pasado de Majadahonda, todo lo contrario, ¿no? Sí, y para mí responde precisamente a esa semana de descanso que tuvimos al no disputar el partido contra el Reus. Creo que al Granada hablábamos las semanas anteriores que no sabíamos hasta qué punto iba a ser beneficioso o perjudicial, pues parece que ha sido beneficioso porque es verdad y se nota bastante que el equipo ha mejorado un poco ese tono físico y que termina los partidos, es verdad que a lo mejor un poco refugiado atrás y buscando el contraataque, pero con posibilidades de hacerlo, es decir, con esa fuerza y esa posibilidad de, con jugadores tan rápidos además como sustituciones para romper al espacio y terminar de matar los partidos, como ocurrió contra el Rayo Majadahonda y como casi ocurre ayer contra el Real Zaragoza. Sí, bueno, a mí por último me gustaría destacar un punto a lo mejor bastante polémico, que es el tema del tabaco en los estadios. Yo no sé si debería estar prohibido, sobre todo porque en el estadio había muchísimos menores, muchísimos niños y muchísima gente fumando. El humo del tabaco es bastante perjudicial para los niños y también, bueno, para otro tipo de gente que puede tener, por ejemplo, migraña, también es muy perjudicial. Yo, por ejemplo, padezco de migraña y me fui a casa con un dolor de cabeza terrible. Hablamos de que la afición es un factor muy importante para ayudar al equipo y que necesitaríamos que la afición estuviese cómoda cuando va a los terrenos de juego, por lo cual además tengo entendido que hubo una encuesta para preguntar sobre este asunto del tabaco, sería interesante plantearlo y sobre todo porque efectivamente con esta promoción en la cual los niños tenían un descuento, pues es importante que se encuentren en un espacio saludable en todos los sentidos, tanto libre de humos como un sitio donde se sea educado y no se profieran insultos, que es una advertencia que hace el Granada siempre al principio de los partidos, así que decir, como voz de aficionado es importante destacar para mí estos puntos. De hecho, podríamos decir que, bueno, actualmente en la mayoría de estadios de España parece que se permite fumar, pero ya empieza a haber algunos que no. Por ejemplo, el Camp Nou de Barcelona prohibió hace unos años el consumo de tabaco dentro del estadio. La verdad que es un punto a analizar. Sí, efectivamente, además en Bilbao también están intentando ahora prohibirlo en el estadio y se ve que es bastante perjudicial. Había muchísimos, es que de verdad, ayer había muchísimos niños, por lo menos en mi grada, y un montón de gente fumando alrededor que no tuvieron consideración por eso. Además que, perdona Ángel, es importante para mí disociar dos elementos que para mí son pues eso, muy diferentes, como son el tabaco y el deporte, ¿no? Yo creo que debemos vender un estilo de vida saludable, sano, y precisamente si estamos viendo un deporte que es algo para eso, para la salud, pues que no se esté viendo con un elemento que nos perjudica, para mí. Por supuesto, desde aquí, desde el minuto 91, recomendamos el no fumar, puesto que fumar mata, lo ponen todas las cajetillas y es perjudicial para la salud. Y bueno, y esperemos que en un futuro los estadios de España pues estén libres de humos. Maribel, muchísimas gracias por estar aquí una semana más comentándonos todo lo que ha dicho la prensa. A vosotros, por supuesto, es un placer estar aquí. Y al otro lado, David, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, de nuevo analizando esa actualidad rojiblanca. Gracias a ti, Ángel, y aquí estaremos siempre que tú me lo solicites. Nosotros nos quedamos sin tiempo y ya volveremos la semana próxima para analizar todo lo que nos deje ese derbi andaluz entre la Unión Deportiva Almería y el Granada Club de Fútbol, que se disputará el próximo domingo a las 6 de la tarde. Hasta entonces, que tengan buena semana y que disfruten del fútbol, que al final es lo que más nos gusta por aquí. Buenas noches.